Bueno, boas tardes a todos e a todas, buenas tardes. Permítame que, aínda que a presentación está en galego, a faga en castelán, tenemos buena parte de la audiencia de fuera de Galicia. Primero, agradecer a Fundai e a Fongatra la posibilidad de exponer lo que se está a realizar desde la Consellería de Empleo, desde la Dirección Xeral de Formación y Colocación, en cuanto a formación en Galicia para profesionales del sector tecnológico, también para desempleados o profesionales de otros sectores que mediante reskilling quieran incorporarse a este sector tecnológico, con respecto a formaciones de calidad, formaciones que son certificadas por los propios fabricantes, y vamos a ver un poco en esta ponencia, que espero que no sea muy larga, cómo estamos trabajando en Galicia, qué estamos haciendo y cómo eso está cambiando el escenario de talento y de personas con formación de calidad en Galicia. Quisiera empezar, a los que no conozcan, situándolos qué es el sector tecnológico en Galicia, cuál es su importancia para la economía gallega y por qué es un elemento de peso importante para el gobierno gallego. Como ven, con datos recientes del último estudio de OSINGA, que saben es el Observatorio de Sociedad de la Información que depende de la Agencia de Modernización Tecnológica de Galicia, el sector TI gallego está compuesto por un número muy relevante de empresas, en este caso por 3.100 empresas, y ocupa, por tanto, por número de empresas en el territorio nacional la quinta posición en el mercado español, por detrás de comunidades como son Madrid, Cataluña, que tienen obviamente un tejido productivo mucho más grande, Andalucía, Valencia, pero por delante de otras comunidades que seguramente podríamos pensar que tienen una mayor presencia en el ámbito de la tecnología, como pueden ser el País Vasco, Navarra, o incluso por comunidades que recientemente están en los medios por tener una importante presencia de tecnología, como es el caso de Aragón. Por tanto, el sector tecnológico gallego es un sector bien desarrollado, maduro y bien estructurado, que da empleo a un número importante de profesionales. En este caso, 23.000 profesionales forman el sector TI gallego, por tanto, un número muy relevante dentro de la economía dentro de la economía gallega, y creciendo de forma sostenida anualmente. Como pueden ver, es un sector con un crecimiento que ronda el 5% anual, incorporando en el entorno de 1.000 profesionales al sector cada año. Aunque en Galicia el número de profesionales formados en los canales más formales, como son universidades, tenemos 3 facultades con titulaciones de informática, escuelas especializadas de FP, tenemos más de 20 centros con ciclos superiores y cursos de especialización del ámbito informático. Aún así, la demanda de profesionales, la demanda de talento es superior a la oferta productiva. De ahí la importancia que un centro como el nuestro tenga en la incorporación de profesionales bien formados y que además están certificados por los fabricantes o los organismos responsables como profesionales cualificados y bien formados que pueden incorporarse al mercado laboral. Como ven, es un sector que supone una facturación importante dentro del Producto Interior Bruto de Galicia, un 3%, con una presencia femenina creciente, seguramente no uniforme en función de los niveles más técnicos la presencia es inferior, niveles más gerenciales, más directivos, más de gestión de proyectos es superior. Y con un organismo dentro de la propia Administración Autonómica que lidera la estrategia tecnológica del propio Gobierno gallego y que siempre es un elemento de tractor y de impulso para que esos datos sean los que son. Por tanto, el sector tecnológico es un sector importante en Galicia, es un sector importante para el Gobierno gallego. Por tanto, es un sector en los que invertir en talento, invertir en formación, invertir en que haya unos profesionales bien formados es importante para la Consellería, para el Gobierno y para la Dirección General. Y ahí es donde entra el centro que yo dirijo, el Centro de Nuevas Tecnologías de Galicia. Es un centro físico. Bueno, esa imagen debe ser de cuando lo construyeron. Ahora, como la buena piedra gallega tiene un color un poco más gris, pero es un centro situado aquí en la zona de Conxo, en Santiago de Compostela, que depende, como decía, de la Consellería de Empleo, por tanto, del ámbito laboral, del ámbito del trabajo, y que tiene como misión principal dar formación a ciudadanos, y después entraremos en quién es ese colectivo de ciudadanos, de programas formativos, acciones formativas que preparen a la certificación de un fabricante tecnológico o de un organismo responsable y reconocido de esa formación. Porque el objetivo es que la gente se forme, después acredite que tiene las cualidades mediante una certificación y, por tanto, acuda al mercado laboral, bien para incorporarse, como decía, con reskilling, o bien para mejorar profesionalmente con upskilling, con esa certificación que es una seguridad para las empresas y para los elementos del mercado de que esa persona tiene unas
cualificaciones, unos skills, unas competencias relevantes e importantes. ¿Y cómo lo hacemos esto? Y quizá este empieza a ser uno de los primeros elementos diferenciales siendo una administración pública. Bueno, siendo una administración pública podríamos ver un poco lo que hay en el mercado, preguntar a alguna empresa especializada, tomar nuestras propias decisiones en base a nuestra experiencia, pero preferimos ir a la fuente de la necesidad formativa. Hablamos, nos relacionamos con ese sector TI gallego que es muy fuerte y muy estructurado en cuáles son sus necesidades formativas para sus profesionales y para los profesionales que quieran incorporar en el corto plazo. Por tanto, a través de Cluster TIC Galicia, que es un aglutinador, digamos, del sector, pero también de empresas relevantes del sector que tienen un número importante de profesionales y un peso importante en el sector, vemos cuál es la demanda formativa que en el corto plazo, estamos hablando en el mismo año o en el siguiente año y medio, tienen esas empresas. ¿Qué necesitan para que sus profesionales estén mejor formados? ¿En qué necesitan que se formen personas que están fuera del sector para incorporarlos al sector? Obviamente también hablamos con otros agentes de las administraciones que tienen un peso importante en ciertos ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito de la ciberseguridad, que después veréis que es un ámbito importante en Galicia, pues la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia es uno de los líderes del nodo Cibergal, que es el nodo de ciberseguridad de Galicia, y por tanto es nuestro interlocutor para ver cuáles son las necesidades formativas de esa comunidad que se aglutina en torno a la ciberseguridad, pues en el ámbito de la formación. Por tanto, como vemos, la programación surge después de una colaboración con el sector empresarial y con otros organismos de la administración, y por tanto hablamos de esa colaboración público-privada y esa colaboración entre administraciones como un elemento de éxito para acertar en la formación que nosotros programamos en el centro. ¿Y eso en qué acaba concretando, cristalizando? Pues acaba concretando en una serie de acciones formativas, normalmente de dos tipos, cursos formales y seminarios. Cursos formales de preparación a certificación, pues como pueden ver ahí, de casi cualquier fabricante relevante de tecnología o casi cualquier organismo responsable de una determinada tecnología. Bueno, en la parte superior pueden ver los fabricantes más relevantes de tecnología, Microsoft, AWS, Google, Oracle, Red Hat. En la parte inferior, pues casi la mayor parte de los organismos que tienen algo que decir, pues en gestión de proyectos, en ciberseguridad, en desarrollo o en sistemas, ¿no? Toda esa información está obviamente disponible, después lo veremos, en nuestra página web, que es cntga.xunta.gal. En el elemento de programación pueden ver la programación completa de cursos con sus fechas, su duración y su mecanismo para acceder, seguramente de aquí hasta el verano o hasta noviembre del año que viene, que es la programación en la que estamos actualmente. Cada año, obviamente, antes de programar, antes de realizar estas actuaciones, de ver qué es lo que necesita el sector y qué vamos a programar, hacemos algo que consideramos que es muy importante, que es evaluar la programación anterior. Una vez finalizada la programación, con datos, esto de decisiones basadas en datos, que en el sector tecnológico es muy común, pues hacemos un análisis de qué ha sucedido tanto en el propio desarrollo de los cursos, en la satisfacción de los usuarios con esos cursos e incluso, a posteriori, en la empleabilidad o mejora profesional de las personas que han participado en esas acciones formativas, ¿no? El año pasado, la programación pasada, esto fue desde septiembre del 23 hasta junio del 24, se desarrollaron 90 acciones formativas. El año anterior habían sido 47, por tanto, un incremento en estos dos últimos años muy importante. Tanto de acciones presenciales como de acciones virtuales. En el ámbito de la formación parece que hay una cierta tendencia hacia la virtualidad, incluso hacia lo que ahí llamamos teleformación, que es estas formaciones en plataforma donde cada uno se forma con los materiales que hay a las horas que quieran, ¿no? La diferencia en nuestro caso entre virtual y teleformación es que en las virtuales hay clase con horario y con un trainer experto. Todos estos cursos tienen como formador un trainer certificado por el fabricante como un experto en la materia y un experto en formar a los alumnos en esa materia. Bueno, tenemos todos los modelos de oferta compaginando que algunos cursos donde
el fabricante entiende que es mejor la presencialidad porque hay unos elementos prácticos, a veces incluso unos elementos con componentes hardware que en la virtualidad no serían tan fáciles, y otros en virtual, bueno, donde no es tan necesaria esa presencialidad, pero sí es importante siempre disponer de un trainer que me guía, que me incide en aquellas cosas que son relevantes, incluso que me ayuda en esa formación de un elemento sustancial. Con un número relevante, casi 2.000 plazas ofertadas. Fijaros en la demanda, con 6.200 personas optando a esas 1.800 plazas, por tanto, una demanda aproximadamente de casi 4 personas por cada plaza ofertada. Esto quiere decir que sí hay un interés de profesionales y desempleados en esta formación, sino cualquiera del ámbito formativo sabrá que este número de demanda es un elemento muy relevante, con una casi ocupación del 100% de esas 1.800 plazas con 1.750 alumnos, o sea, casi una plena ocupación de las plazas ofertadas, y sobre todo con un elemento que nos hace sentirnos muy orgullosos, con una tasa de finalización, la gente que se mantiene hasta final de curso y lo supera, de 1.600 alumnos, un 93% de tasa de finalización. Creo que un número muy relevante para cualquiera que conozca acciones formativas, teniendo más en cuenta que aquí la mayor parte de las personas que se forman, en el entorno del 82%, son trabajadores, quiere decir, después de su jornada laboral, de 7, 6, 7, 8 horas, tienen una jornada formativa de 4 o 5 horas que mantienen durante 1 o 2 semanas, es normalmente el tamaño medio de nuestras formaciones, y que además superan. Bueno, parece que tienen interés en la formación y lo que se les ofrece les mantiene su interés, si no, obviamente, se habrían ido, ¿no? Formación que, por cierto, no lo dije antes, es gratuita para ellos, lo que, si no les interesara, tengan por seguro que a los 2 días estarían fuera. Y con un índice de satisfacción medido también al final de la acción formativa de un 9,2 sobre 10. Por tanto, parece que los elementos en cuanto a qué se oferta, cómo se estructura y cómo se busca la calidad, resultan del agrado de los usuarios de nuestro centro, que en estos años, desde que se inauguró, en el 2008, se sitúan en el entorno de 17.000 personas. Por tanto, de esas 23.000 que decíamos que era el sector tecnológico de Galicia, casi la mayor parte de ellas han pasado por el centro o son usuarios actualmente del centro, ¿no? También tenemos otro segundo producto que son los seminarios. Los seminarios son un elemento ya más corto, normalmente una tarde de duración, que no van asociados a certificación, sino que van asociados a un elemento formativo más concreto, de profundización en una tecnología producto o de mostrar a los profesionales gallegos una tecnología innovadora o algo que está saliendo o que empieza a romper en el mercado en otros puntos de la geografía nacional o europea y todavía no se ha traído a Galicia. Por tanto, también unos elementos que permiten a los profesionales o a los desempleados que se quieran incorporar formarse o acercarse a cuestiones ya muy concretas, muy técnicas o muy personalizadas. También con un número muy importante de personas inscritas sobre todo el abanico de temáticas que podamos tener en tecnología. Administración de sistemas, arquitectura de sistemas, desarrollo de aplicaciones, gestión de proyectos, ciberseguridad, gestión en la nube. Bueno, materias más clásicas y otras más innovadoras, entre comillas, permítamelo de innovadoras en el mercado gallego, como fue el año pasado pues, las soluciones en la nube, que era un poco lo que estaba demandándose por las empresas. Con esos elementos, habiendo evaluado la programación anterior, habiendo hablado con el sector sobre sus necesidades para este nuevo periodo, realizamos la programación 24-25, que ya se concreta y que está publicada con fechas y cursos concretos en 133 cursos. Recuerden, hace 2 años eran 47, por tanto, un incremento, un esfuerzo inversor muy importante por parte de la Consellería, pero también una demanda, un incremento, incluso un reforzamiento de la demanda por parte de los interesados muy importantes, de todas las tecnologías, productos que víamos anteriormente, incorporando 2 elementos que no estaban antes tan fuertemente incorporados a la programación y en los que después me pararé un poco más, que es ciberseguridad e inteligencia artificial. Son las 2 temáticas que en esta última ronda de captación, digamos, de demanda formativa, fueron más demandadas como elementos innovadores por parte de las empresas. Me pararé después un poco a ver qué trabajo hemos hecho en cada uno de los 2 elementos, ¿no? Las tecnologías, las prioridades formativas son las que hemos dicho anteriormente, es decir, las que ya venían siendo establecidas como más clásicas de administración, desarrollo, gestión de proyectos, y las más innovadoras de servicios en la nube, inteligencia artificial y ciberseguridad.
y formamos a todo ciudadano interesado en cualquiera de esos dos colectivos, o sea, desempleados, obviamente, que quieran formarse para incorporarse al sector, porque teóricamente en el sector TI gallego no hay paro y por tanto los profesionales que quieran formarse e incorporarse al sector son profesionales que están fuera del sector, mediante eso que se ha llamado reskilling, y también a profesionales del sector tecnológico que quieren mejorar sus competencias profesionales y hacer upskilling, mejorando su posición dentro de la compañía o mejorando sus oportunidades laborales en las compañías, pero también haciendo mejorar a las propias compañías. No hay nada mejor para una empresa que va a presentar una propuesta que ir con un bagaje de talento certificado como respaldo a su propuesta formativa. Por tanto, eso que ha sido bien entendido por las profesionales y las empresas gallegas mejora la empleabilidad y la cualificación de los profesionales y mejora la competitividad de las empresas. Por tanto, creo que es un win-win muy interesante, ¿no? Simplemente por hacer un repaso de cómo ha mejorado y crecido la programación de este año con respecto al año pasado, sin aburrirles mucho con cifras, se ha incrementado el número de cursos, incrementándose tanto los presenciales como los virtuales hasta los 133. Eso ha supuesto también un crecimiento de plazas que ya rondan las 3.000 plazas formativas y también las horas de formación que se van a impartir. Principalmente en horario de tarde, porque también en esa conversación con el sector tecnológico vemos cuándo es más adecuado para formar a los profesionales. Alguien podría decir, ¿y por qué no hacéis los cursos en horario de mañana? Tenemos dos elementos de experiencia. La demanda que habían tenido cuando los había, que era inferior a los que tienen horario de tarde, e incluso lo que nos transmiten los propios profesionales y las empresas de la dificultad a veces en horario de mañana de que los profesionales TI, que están normalmente incorporados a los proyectos y normalmente con una carga de trabajo muy importante, pues abandonen 1 o 2 semanas el proyecto en su horario laboral, resulta difícil, ¿no? Y como decía, con una orientación a certificación profesional. Casi la totalidad de cursos, hay 5 que no lo tienen, pero el resto lo tienen asociada una certificación oficial que además, en caso de superar el curso, es gratuita para el candidato, para el alumno que accede al curso. Bueno, sabemos que eso tiene un coste normalmente elevado, hay certificaciones, formaciones que rondan los 1.000 euros y hay otras en ámbitos más especializados pues, que rondan los 10.000 por plaza. Por tanto, evidentemente es una oportunidad muy importante para los profesionales gallegos, ¿no? Y también incorporando el otro elemento, esos seminarios que os decía de una tarde sobre una temática específica. Si entran en la programación verán que casi todos los días de lunes a jueves hay un seminario de casi todas las temáticas con elementos muy especializados, normalmente pues, en cualquiera de las tecnologías que antes me refirió. Por tanto, todos los profesionales que quieren ya ver o analizar o tener pues una formación especializada de un ponente experto sobre alguna temática muy específica van a encontrar en esa programación algo de su interés o algo muy adecuado a lo que ellos están demandando con lo que están trabajando. Entonces, el objetivo es presentar tecnologías, acercar funcionalidades más complejas que a lo mejor en otras formaciones más generalistas no podrían acceder a esos profesionales. Como veíamos antes, con un número pues, muy respetable en el entorno de 15-20 personas por cada acción formativa. Bueno, Galicia es lo que es, teniendo acciones formativas todos los días, una oferta muy potente, pues mantener una continuidad de personas demandando esa formación es un elemento importante, ¿no? Sin extenderme demasiado, sí quisiera hacer, aunque como les decía, veremos al final la página donde está toda la programación ya publicada, pero sí quisiera pararme en algunos elementos que son importantes, que han supuesto un antes y un después en la oferta formativa que tenemos en Galicia. Uno de los elementos es ciberseguridad. Como explicaba anteriormente, ha sido uno de los 2 ejes de incorporación recientemente, donde además no había una oferta potente, por no decir que en algunos casos ni siquiera había oferta en Galicia, lo suponía que los profesionales tenían que irse a formar o virtualmente o normalmente a Madrid, y de la que estamos más orgullosos, porque además en el caso de la ciberseguridad, en los cursos de este año está suponiendo una demanda de 10 contra 1, es decir, por cada plaza que ponemos en juego hay 10 personas interesadas, profesionales muy cualificados que se están formando con estas formaciones, porque bueno, aquí hay elementos los que conozcan ciberseguridad, verán que el panel de entidades formadoras son, pues no voy a decir lo mejor que podemos encontrarnos en el mercado, pero elementos muy importantes, ¿no? Desde empresas españolas como Securízame,
de Madrid, que es importante, a empresas internacionales como son ISACA y SC2, y me paro siempre en SANS, porque los que conozcan ciberseguridad sabrán que las formaciones de SANS Institute, además de muy caras, son muy selectivas, con formadores americanos, británicos, sudafricanos, gente incluso ex militares del ejército, por tanto especializados en ciberseguridad, que son formaciones a las que es difícil acceder. Tenemos un portfolio de 15 formaciones, unas 300 plazas en ciberseguridad, con, como decía, un ramillete de ese trabajo de colaboración que antes explicaba con Antega, con el nodo de ciberseguridad de Galicia, que son los que un poco han establecido cuáles son las demandas formativas y los productos formativos de más interés para los profesionales gallegos y que, en base a esa colaboración, la Consellería ha concretado en este programa formativo y al que digo, me paro un poco, estamos muy orgullosos porque no existía en Galicia y creo que los profesionales lo están agradeciendo, por lo menos con la demanda y la presencia de esas actividades formativas, ¿no? También hemos recientemente incorporado a algunos actores españoles, como es ISMS Forum, incorporando ese elemento de ciberseguridad, también lo relacionado con la protección de datos, que es otro leitmotiv importante. En particular, ese curso es el que permite certificarse con la formación necesaria para ser reconocido como DPD por la Agencia Española de Protección de Datos, uno de los pocos cursos que da lugar a una certificación oficial reconocida por la Agencia Española de Protección de Datos como especialista y, por tanto, DPD en protección de datos, ¿no? Tenemos también, obviamente, administración de redes, pero incorporamos formación, disculpad que se han metido por ahí una fila repetida, en inteligencia artificial. El problema de la inteligencia artificial es que en formaciones con certificación de fabricante todavía hay poco producto formativo. Los fabricantes están incorporando algunas formaciones no formales, pero por el momento solo nos encontramos con un par de formaciones formales que conducen a certificación. Por un lado de Microsoft, ya lo tiene incorporado en su portfolio de productos de Azure, y por otro lado, en la otra temática que conocerán como relevante, incluso en los medios de comunicación, que es el prompting, cómo le pregunto a las distintas inteligencias artificiales o a los distintos productos de inteligencia artificial para obtener unos resultados exitosos, ¿no? Incluso dando lugar a un título, una titulación o un título que es el de ingeniero de prompting, bueno, de persona especialista en hacer preguntas a la inteligencia artificial y obtener respuestas lo más adecuadas posibles, ¿vale? Es otro elemento que seguramente en la programación del año que viene, con ya más productos formativos incorporados al portfolio de los fabricantes, crecerá, pero que por ahora está en un punto inicial, también con una demanda muy elevada por parte de los profesionales y con un índice de satisfacción muy elevado, ¿no? Decía que ya desde el año pasado se incorporó las soluciones en la nube, las soluciones de cloud, como otro elemento informativo importante, y nos encontramos para los tres fabricantes o para los tres proveedores más importantes, que son Amazon Web Service, Google Cloud y Azure en Microsoft, con casi todo el portfolio de cursos formativos, tanto para perfiles de administrador de esos sistemas en nube, que tienen sus particularidades, para los perfiles de desarrollador, para el perfil de arquitecto, que tiene en las soluciones en cloud, pues empieza a cobrar mucha importancia por la complejidad de los distintos componentes a crear, pero sobre todo incorporando dos perfiles que son menos innovadores, menos conocidos en la estructura, que son los responsables o ingenieros o operadores de DevOps, esta mezcla entre la parte de desarrollo de sistemas que está muy de moda pero que no tenía demasiados perfiles en Galicia, y los perfiles más asociados a la ciencia de datos, ¿no? Veremos también posteriormente que tenemos algunos cursos. En el caso de Azure, como pueden ver, el portfolio es completísimo, por no poner otra palabra. De hecho, así reconocido por el propio equipo de Microsoft España como uno de los portfolios de cursos formativos con certificación de Microsoft más relevante en este momento en España, desde luego en administración pública, con total seguridad, ¿no? Decía, también ciencia de datos, tanto desde el punto de la propia análisis de los datos pues en soluciones en nube, en este caso en AWS, en Azure, o en soluciones on-premise, con el producto posiblemente estrella para realizar cuadros de mandos, análisis de datos, que en el caso de Microsoft es Power BI, pero también desde el punto de vista de la programación, del acceso y análisis de esos datos desde el punto de vista de la programación, donde saben que el lenguaje prioritario es Python, no solo incorporando los fundamentos para que la gente aprenda el lenguaje, sino también para que profundice. Tenemos un nivel profesional y este año por primera vez un nivel específico
de aprovechamiento de Python en ciencia de datos por parte del Python Institute, que es en este caso el organismo responsable o organismo reconocido de certificaciones de formaciones de lenguaje Python, ¿no? Pero también tenemos otro ámbito que es importante en el sector tecnológico, que es la gestión y dirección de proyectos. Bueno, pues en gestión y dirección de proyectos tenemos casi la totalidad del portfolio, o buena parte del portfolio, de metodologías, frameworks de buenas prácticas que son de uso por las empresas del sector gallego. Pues tenemos un portfolio completo de ITIL, de la pila de ITIL, desde un nivel fundamentas hasta los niveles especialista y de estratega, incorporando recientemente pues, los últimos elementos que ha incorporado ITIL, que en este caso es la pila de prácticas, que es la que permite completar el portfolio de ITIL y convertirse en ITIL Master. Me paro aquí un momento porque es importante un elemento que también nosotros tenemos en cuenta, que es las formaciones en el ámbito tecnológico avanzan a una velocidad que normalmente no es la de las administraciones. Muchos de estos cursos, sobre todo en fabricantes, aparecen, se desarrollan y desaparecen en periodos que a veces no llegan ni al año. En el caso de Microsoft, a veces en 6 meses. Esto quiere decir que atender a una demanda, implementarla en una administración pública y que se concrete, o se es muy rápido en ese proceso, o cuando vas a programar un curso, el curso ya no existe, en algunos casos, o ya está desactualizado. Por tanto, sí que es un elemento que procuramos resolver rápidamente, que es ir a una velocidad que nos permita incorporar los productos formativos según los fabricantes los sacan para dar respuesta a esas necesidades por parte de los sectores tecnológicos. ¿Vale? No me paro mucho, ya veis, tenemos desde ITIL y Prince2, las de PMP y PMI ACP, tanto la versión más allá y la versión más estándar de PMI, que es una de las metodologías de Project Management más reconocidas, tanto en el sector tecnológico pero en otros sectores, así como otros elementos como es el escalado ágil y el Scrum. Tenemos también administración de sistemas, con toda la pila de Linux por un organismo, en este caso muy reconocido, como es el Linux Professional Institute, virtualización, administración de sistemas, tanto desde un punto de vista de fabricante como desde un punto de vista de producto, administración de redes y obviamente también algo de desarrollo dentro de los elementos menos comunes o los más comunes, como en este caso pues, son los lenguajes que se utilizan en la administración autonómica, como son Java y como son Python, ¿no? Incorporando algunos elementos nuevos, como esos dos últimos que pueden incorporar en la parte de abajo, que es MongoDB como nuevo fabricante que se acaba de incorporar recientemente al centro y también Snowflake como fabricante de un producto que ahora es referencia en el almacenamiento en cloud, que es un elemento muy relevante. Y ya para acabar la ponencia, ¿y cómo accede la gente a estas ofertas formativas o cómo puede un agente, sea una empresa, sea una entidad formadora, un stakeholder interesado, pues ayudar o colaborar con el centro en estos elementos? Con respecto al primer elemento, el procedimiento es muy sencillo y con un proceso bastante definido, claro y transparente en el que todo el mundo conoce. La oferta está publicada en nuestra página, cualquiera puede convertirse en usuario simplemente pues, introduciendo su nombre, su DNI, dirección de correo y teléfono. Una vez que se es usuario, cada curso tiene un periodo de inscripción, es decir, al comienzo de cada mes se abre un periodo de inscripción para los cursos del mes siguiente, que normalmente dura un par de semanas, que se notifica a todos los interesados por todos los canales de comunicación, listas, difusión en redes profesionales, donde alguien simplemente con entrar en el curso, una vez que es usuario, y pinchar a inscribirse, ya está candidatado. Es un clic en un botón. Una vez que está candidatado y se cierra ese periodo de inscripción, se realiza una prueba de selección, porque se trata de que el grupo sea lo más uniforme posible para aprovechar una formación corta que les va a encaminar a una certificación. No se trata de formar en elementos básicos, para eso a veces ya hay pues, otras instituciones formativas, educativas, sino de que la gente con unos conocimientos básicos aproveche esa formación especializada, se enfrente a una certificación y esperemos que la supere y, por tanto, sea un profesional certificado. Se enfrentan a esa prueba, se seleccionan las personas, tantas como plazas hay, realizan esa formación de una semana o dos y se enfrentan de forma gratuita a un elemento de certificación. Por tanto, una forma fácil para cualquier persona de acceder a cualquiera de esos elementos formativos. Y ya para finalizar, el otro elemento, ¿cómo puede
una empresa tecnológica, una empresa formadora, cualquier agente interesado en colaborar con estos mecanismos, interaccionar con el centro, de distintas formas. Bien, proponiendo necesidades formativas, que es lo que hacen las empresas del sector tecnológico. Oye, necesitaríamos que hubiera esta formación que no hay gente suficiente para llenar esa formación, sería de interés. Eso es un elemento de interacción con nosotros. Escuchamos y recibimos siempre esas propuestas formativas que enriquecen la programación de los siguientes cursos. Obviamente proponiendo acciones formativas. Pues hay agentes, empresas que forman a sus profesionales y a otros profesionales en nuevas tecnologías. Pues se me están incorporando o recordando tecnologías muy específicas de cloud que no tienen una formación, pero donde hay empresas gallegas que deciden hacer seminarios de forma gratuita en el centro que acercan esas tecnologías pues, a todos los profesionales. Esa sería la segunda forma. O proponiendo actividades formativas concretas, siempre del marco de formación que lleva a certificación de fabricante, no nos movemos en otro ámbito, pues que puede ser de interés. Con esos elementos vamos constituyendo de forma anual la programación del centro, que por el momento pues, está teniendo una muy buena acogida. Y con esto pues, creo que damos por finalizado. Espero que haya resultado de su interés y a su disposición para cualquier cosa. Yes.